Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad, como siempre contando con los mejores expertos. Ojo al cartel que tenemos en el día de hoy. Enseguida trae con nosotros Cripto Bastardo, uno, bueno, desde luego de los analistas más conocidos en Latinoamérica. Contaremos además con uno de los solicitantes de los ETFs, tendremos a Bitwise. Ojo que estamos a 24 horas, incluso menos, de que se aprueben oficialmente estos ETFs de Bitcoin. También vamos a contar con David Battaglia, ya de sobra conocido, ya se ha pasado también por esta casa, y a eso de las 7 menos 20 más o menos tendremos con nosotros a Wall Street Wolverine, hablando de la estafa de la moneda fiat y sobre todo del jaque que va a suponer esta aprobación de los ETFs de Bitcoin. Precisamente pendientes de estas últimas horas vemos a Bitcoin en torno a los $47.000 de nuevo, tocando máximos desde diciembre de 2022, más de un año, o sea, desde luego mucho optimismo en torno a estos ETFs. Y ojo porque empiezan a aparecer ya algunas fechas, las que lo venimos contando durante las últimas semanas. Habla, en este caso, el CEO de Vaneck, apuntando a que mañana mismo se va a producir la aprobación oficial de los ETFs y el jueves ya se podría hacer trading, ya se podría comenzar a comerciar con estos ETFs de Bitcoin. Precisamente vamos a empezar hablando de esta cuestión. En una entrevista con Fortune, el cofundador de Valkyrie, Steven McClurg, ha dicho que espera que su ETF Spot de Bitcoin reciba la aprobación este mismo miércoles. Además, predice que las operaciones van a comenzar el jueves por la mañana. De hecho, está discutiendo el producto de inversión y el proceso que ha precedido a la esperada aprobación. Además, también ha hablado sobre el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, sobre Gary Gensler, a menudo difamado, y sin embargo le ha compartido una perspectiva muy diferente. Dice que Gensler ha sido bueno para Bitcoin durante su mandato. El propio Gensler, por cierto, ya les contamos ayer que estaba mandando mensajes en las redes sociales, ayer hablando de las operaciones fraudulentas que se hace con criptomonedas. Hoy, hace apenas unos minutos, ha vuelto a compartir un mensaje en su cuenta de X diciendo, bueno, pues que hay que tener cuidado con la inversión en criptomonedas. Dos mensajes en apenas 24 horas en lo que parece ser un anticipo de esta aprobación oficial de los ETFs. Aún así, se espera que el propio Gensler apruebe más de una docena de solicitudes de ETF Spot de Bitcoin que la agencia sigue revisando a pesar de las últimas enmiendas. También hay algunos movimientos. Ayer les hablábamos de la guerra de tarifas de estos ETFs de Bitcoin. Ojo porque hay también modificaciones. Están rebajando las tarifas en una competencia directa precisamente para los exchanges. Como saben, además, esta semana cripto la estamos haciendo de la mano de los amigos de BitGet. Les volvemos a recordar que tienen en nuestro chat un mensaje fijado con un enlace en el que pueden obtener hasta $1000 en recompensas con BitGet. Como saben, uno de los exchanges más importantes del mundo. Vamos a seguir pendientes de la actualidad. Enseguida contamos con los mejores expertos, pero antes revisamos el mercado, echamos un vistazo al Top 10. Miramos al mercado cripto con el foco puesto un día más en Bitcoin, que sigue subiendo en la última semana, un 3,37%, y viene con bastante fuerza en las últimas 24 horas. Ahí ven ustedes la vela, rozando de nuevo los $47.000, viene subiendo un 4,28% hasta los $46.897. Como les decíamos hace apenas unos minutos, máximos desde diciembre de 2022. Vemos, sin embargo, sangría en la mayoría de las altcoins. Por ejemplo, en el caso de Ethereum viene perdiendo un 4,42% en la última semana y prácticamente plano, pero cayendo ligeramente en las últimas 24 horas, un 0,02% hasta los $2.264. En cuarto lugar tenemos a BNB, que también cae en la última semana, un 2,99%, pero sube ligeramente en las últimas 24 horas, 0,16% arriba hasta los $301. En quinto lugar, Solana, una de las más fuertes el año pasado, viene cediendo un 8,38% en la última semana, pero ojo, porque sube un 6,96% en las últimas 24 horas hasta los $101. En sexto lugar, XRP, también sufriendo, también cayendo en la última semana, un 10,93%, y en las últimas 24 horas, profundizando en estas caídas, se deja un 1,30% hasta los 55 centavos. Octavo lugar para Cardano, pierde bastante la última semana, se deja un 18,18% en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas 0,79% abajo hasta los 50 centavos. Noveno lugar para Avalanche, también en negativo, también cayendo en la última semana, un 14,44%, pero eso sí, remontando en las últimas 24 horas, 3,78% arriba hasta los $35,40. Cerramos el top 10 mirando un día más a Dogecoin, se deja un 15,87% en la última semana y también viene cayendo en las últimas 24 horas un 2,36% hasta los 7 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Como ven, todos los ojos puestos en Bitcoin, la única que sube dentro del top 10, y caídas
importantes en la gran mayoría de altcoins. Como siempre hay muchas noticias, mucha actualidad, se lo pueden imaginar, mucho tiene que ver con estos ETFs de Bitcoin, así que repasamos, ya les contamos todo con las Crypto News. Empezamos a repasar toda la actualidad y empezamos mirando a BlackRock, la empresa de gestión de activos de 9 billones de dólares que ha reunido, ojo, la asombrosa cantidad de 2.000 millones de dólares en capital para su ETF Spot de Bitcoin. Es lo que dicen algunos analistas de Bloomberg, que apuntan a que BlackRock tiene un capital del gran día 1 preparado para este ETF al contado de Bitcoin. Fuentes cercanas al desarrollo están diciendo a la agencia Bloomberg que podría invertir más de 2.000 millones de dólares si fuera necesario. El jefe de investigación de activos digitales de Vanek ha dicho que ha examinado la fuente, que está informando sobre esta inversión y que ha escuchado una fuente bastante bien ubicada que tiene, en este caso BlackRock, más de 2.000 millones de dólares alineados, ojo, en la primera semana en nuevos flujos incrementales en los poseedores de Bitcoin existentes que están agregando posiciones. Es lo que ha tuiteado el propio Siegel, que además señala, eso sí, que no puede confirmar la noticia, que no lo puede garantizar, pero que eso es lo que todos están haciendo, que simplemente está intentando ponerse en contacto con las personas conscientes de esta situación y sobre todo pendiente de si esos 2.000 millones terminan sucediendo en la primera semana, pues ver qué pasaría con las estimaciones de los solicitantes y sobre todo con el precio de Bitcoin, en el caso de que haya 2.000 millones de dólares solo con BlackRock durante la primera semana. En medio de todo este revuelo que rodea la inminente aprobación del ETF Spot de Bitcoin, sigue habiendo mensajes, como les decíamos, del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Gary Gensler, ha vuelto a advertir a los inversores en criptomonedas que sean cautelosos en una publicación en X. Además, ha vuelto a reiterar los graves riesgos que implica la inversión en activos digitales. Esto ha llegado precisamente un día después de que Gensler destacara a los estafadores que buscan explotar la industria. En una publicación similar en sus redes sociales advirtió sobre posibles estafas que aguardan a los inversores minoristas que no procedan con inmensa precaución. Aún así, se espera, como decíamos, que la agencia emita aprobaciones para la gran mayoría de la más de una docena de aplicaciones ETF Spot Bitcoin de estos ETFs. Terminamos hablando precisamente de uno de ellos, terminamos hablando de un reciente informe del banco británico Standard Chartered. Ha señalado que ve a Bitcoin alcanzando los 200.000 dólares a finales de 2025. Sobre todo dice que se va a deber al flujo de capital institucional que van a proporcionar estos productos de inversión. En las últimas semanas, los expertos de esta firma inglesa indican que situaban el precio de Bitcoin en 100.000 dólares al cierre de este año, es decir, al cierre de 2024, debido al efecto de los ETFs, y argumenta que este supuesto se basa en que a finales de 2024 habrá 437.000 millones y 1,32 millones de Bitcoin en fondos cotizados, lo que equivale a entre 50.000 y 100.000 millones de dólares invertidos en estos productos. Dice que si se materializan como ellos esperan, piensan que es posible que a finales de 2025 el precio de Bitcoin esté más cercano a los 200.000 dólares. Como ven, mucho FOMO, mucho optimismo en el mercado cripto, mucha expectación también con esta aprobación, que todo apunta a que estamos en las últimas horas, menos de 24 horas para la aprobación de los ETFs. Vamos a hacer una breve post, lo analizamos con los mejores expertos aquí en Negocios Televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. ¿Quieres saber más sobre Bitcoin y las criptomonedas? ¿Quieres actualizar tu cartera pero
¿Tienes un poco de miedo, te da un poco de miedo adentrarte en este mundo? No te preocupes, lo que necesitas es formación e información del 8 al 12 de enero con los mejores influencers, las personalidades más importantes del sector. En una semana, ojo que además va a ser crucial, importantísima para el mercado con la posible aprobación de los ETFs de Bitcoin, de la mano de uno de los mejores, uno de los exchanges más importantes del mundo, de la mano de Bitget. No tengas miedo a un nuevo paradigma que va a cambiar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Aprende con nosotros en Negocios Televisión. Te esperamos. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la aprobación de los ETFs de Bitcoin. Todo apunta a que estamos a menos de 24 horas de que la SEC lo haga oficial y también, pues en este caso, a menos de 48 horas de que comience el trading con los ETFs de Bitcoin, en lo que todo apunta a que va a ser un antes y un después para la industria y sobre todo para Bitcoin, para la adopción y también un poco para la forma en la que lo van a ver, pues tanto inversores institucionales como quizás inversores minoristas, pues que les cuesta más abrirse una cuenta en un exchange. Vamos a hablar de todas estas cuestiones de la mano de Javier Bastardo, es PR y Marketing en Tether, también en Bitfinex, dos de las empresas más importantes del sector, y ya está aquí con nosotros pues para hablar un poquito de todos estos asuntos. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un placer tenerte por aquí, Javier, en unos días, bueno, pues que todo apunta a que van a ser históricos para el mercado cripto. Estamos, todo apunta, apenas unas horas de la aprobación de estos ETFs de Bitcoin y quiero saber, antes de entrar en materia, antes de preguntarte más cuestiones, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Porque vi una reflexión tuya en X, en las redes sociales, que me llamó la atención, que decías que para los inversores minoristas, no, para los inversores más de a pie, pues tampoco va a cambiar tanto, ¿no? Que al final lo fundamental sigue siendo Bitcoin, más allá de estos ETFs. ¿Cuál es un poco tu opinión sobre esto? Sí, esto yo creo que es algo que se viene hablando desde 2016, 2017, 2018, esta idea de que el dinero institucional viene a Bitcoin, que van a haber inversionistas acaudalados, inversionistas tradicionales, inversionistas de fondos de inversión de largo alcance y al parecer, como bien dice y como hemos estado viendo estos últimos días, uno diría que estamos ya en la recta final de la aprobación de un instrumento que va a permitir que ese dinero y que ese perfil de inversionista efectivamente sí pueda exponerse de manera sencilla a Bitcoin. Dicho todo esto, lo que yo trato de llamar a la gente a la reflexión es que realmente nosotros no necesitamos ningún Bitcoin ETF en spot para adquirir Bitcoin y para tener Bitcoin en nuestra propia custodia. La característica principal de Bitcoin y que yo creo que es lo que lo hace tan particular en el entorno digital es no tener riesgo de contraparte. Si tú utilizas Bitcoin directamente sobre el software, sobre el protocolo de Bitcoin, no con un intermediario, sino directamente con tu monedero, inclusive puede ser hasta con tu propio nodo, puedes tener Bitcoin sin tener ningún tipo de riesgo de que alguien más va a apoderarse de ese dinero, de esa inversión o de esa propiedad que tú tienes allí. Y como esa realidad no ha cambiado, a pesar de que el ETF hace mucho ruido, que como decía es una narrativa que viene cocinándose desde 2016, si se da, si realmente hay una aprobación de un ETF spot en Estados Unidos, sea como sea el flujo de capital que vaya a haber, eso no cambia las cualidades de protocolo base y no cambia la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de hacer algo que se llama front-running, o sea, estar como por delante de la tendencia de inversión de fondos de inversión tan grandes y tan significativos como BlackRock, por ejemplo. Posible que cambie, Javier, y bueno, pues tampoco viene mal, es quizás la percepción de, bueno, los inversores quizás más institucionales. Estamos pues cansados de escuchar, por ejemplo, al CEO de JP Morgan, a los jefes de los bancos centrales diciendo, bueno, pues que Bitcoin y las criptomonedas son lo peor, que son una estafa, que son un Ponzi, que vamos a decir de la moneda fiat, que también vamos a tener tiempo para hablar de esto en el día de hoy, pero
quizás la clave de todo esto sea precisamente lo que estábamos comentando, la imagen, la percepción de Bitcoin. ¿Puede ser quizás en este aspecto un año decisivo para la adopción de Bitcoin? Claro, ya es que con esto de lo que decía del dinero institucional y esa narrativa creo que vale la pena recordar, ¿no? En 2017 nos estábamos preparando para una corrida alcista, no lo sabíamos obviamente, pero históricamente ya que tenemos el gráfico de nuestro lado, pues ya sabemos que hubo una corrida alcista en 2017 y uno de los principales drivers fue la especulación sobre los casos de usos de la blockchain. Pero otro era la posibilidad de que nuevos inversionistas institucionales entraran con fuerza en Bitcoin. Como se diría en un argot más sencillo, que Wall Street comenzara a entrar en Bitcoin. Esto no se dio desde, como digo, 2016-2017, estamos hablando ya de 2024, y estos años que han pasado parecieran indicar que el activo Bitcoin de cara a inversionistas tradicionales ha ganado mucha más madurez y el protocolo no ha cambiado tanto, ha tenido sus actualizaciones obviamente, hemos sido partícipes y también, qué sé yo, también testigos de un importante fork que hubo en la cadena por el tamaño de bloques que derivó en la creación de Bitcoin Cash y Bitcoin continúa funcionando. O sea, ha habido distintas etapas de la propia tecnología que influyen de cierta manera en cómo se percibe en este tipo de niveles de inversión más tradicionales. Y también un elemento clave fue la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal por parte de El Salvador en 2021. Entonces uno diría que el activo Bitcoin como tal, si uno lo quisiera ser analista de inversiones tradicionales, quisiera ponerse esos lentes, uno diría que realmente es un activo que ha madurado lo suficiente como para que tenga mayor credibilidad en general. Pero lo que le suma el ETF y lo que lo hace tan importante, o sea, yo desdeño en cierto modo diciendo que igual tú puedes seguir acumulando si eres un pleb, si eres una persona común y corriente como yo, pero obviamente lo que sí agrega el ETF, obviamente en general Bitcoin ahora está visto de otra manera, pero el ETF en sí mismo lo que agrega es la forma más simple para que esos inversionistas tradicionales que se venía prometiendo que iban a llegar tengan un acceso simple para poder colocar ciertas inversiones en este mercado. Entonces, obviamente, como que viene en un camino de crecimiento, un camino de credibilidad, pero el ETF es un paso más en ese sentido. ETFs pendientes también de la entrada de los institucionales. Te damos las gracias, Javier, por estar con nosotros, debutar aquí en Ojos Televisión y bueno, pues ya sabes que estás invitado siempre que quieras. Un placer haber contado contigo. Bueno, gracias, hasta luego, hermano. Muchas gracias, Javier. Como decíamos, hoy tenemos un cartel espectacular, tenemos con nosotros a David Battaglia. Quédense, porque a eso de las 7 menos 20 vamos a contar con Wall Street Wolverine, también vamos a tener a Bitwise, uno de los solicitantes, pero como decía, ya teníamos esperando con nosotros a David Battaglia, analista independiente que lleva mucho tiempo avisando pues, de las bondades de Bitcoin y también tienes un precio objetivo, David, aprovecho para saludarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Placer volver a tenerte. Bueno. Un placer, David, como decía, volver a tenerte por aquí. Hablaba de precios objetivos, Standard Chartered en las últimas horas diciendo que Bitcoin va a llegar a 200.000. Cualquiera que te siga en las redes sociales, llevas tiempo avisando por lo menos de los 150.000, ¿no? Parece que ahora incluso los grandes bancos se suben al carro. ¿Qué está pasando y sobre todo cómo está cambiando, como hablaba antes con Javier, la percepción de los institucionales, ¿no? Parece que ahora Bitcoin es buenísimo, menos para el de JP Morgan, que se sigue en su línea, aunque participa de estos ETFs, también hay que decirlo. Claro, bueno, como mencionabas al principio, ya tengo casi 7 años hablando del tema, avisando de Bitcoin y de su utilidad. De hecho, si vemos en algunas partes del mundo, en Turquía, Argentina, Egipto y el Líbano, el día de hoy está marcando nuevos máximos contra esas monedas. Y la diferencia con el dólar es que, bueno, el dólar está en una posición un poco mejor, pero al final el destino es inexorable. Y dada los fundamentos de la cadena de Bitcoin, la escasez absoluta, es lo que hace que este activo sea cada vez más preciado. Y ahora los institucionales están llegando tarde a este juego de alguna manera, ya que tenemos 15 años usando Bitcoin y ahora es que se han dado cuenta de esto. En cuanto a los targets, yo te corrijo, mi target más o menos está en la zona de $180.000, es el target que he establecido.
Basándome en la proyección que mencionabas del influjo de dinero que podía entrar, las proyecciones que hay de 50.000 a 100.000 millones, recordemos que en el pico del mercado alcista anterior entraron 50.000 millones al mercado, pero veníamos de un precio desde 4.000, desde los fondos pandémicos, ¿no? Eso nos llevó a 69. Hoy día, en el nivel que estamos, en 47.000 dólares, entrar de nuevo una cantidad de dinero importante entre 50 y 100.000 millones claramente lo catapulta por demanda y oferta a esa zona clave de 150 a 200.000, digamos, para tener una zona específica un poco más amplia, ¿no? Y eso es solo el comienzo. Recordemos que solamente quedan en exchanges un poco más de 1 millón de monedas disponibles y eso es todo lo que hay. Y el resto viene por minería, que sabemos que termina en el año 2140 de minarse el último Satoshi. Entonces, básicamente, una vez que se agote ese Bitcoin, va a ser un activo muy escaso. Y también tenemos, por supuesto, el halving, que suma esa escasez este año, haciendo que, de hecho, por primera vez el Bitcoin tenga una tasa de inflación menor a la del oro. Entonces, estamos hablando ante el activo más duro y escaso en la historia de la humanidad que se va a enfrentar a un ariete de dinero en los mercados. Bueno, pues hay que tener en cuenta, por supuesto, este halving. Estamos a menos de 150 días, que también va a ser una de las narrativas, uno de los puntos a tener en cuenta durante este 2024, pero como te puedes imaginar, David, todo el FOMO, todos los ojos están puestos ahora mismo en esta aprobación de los ETFs y en las últimas horas, bueno, se viene hablando durante ya las últimas semanas, se está apuntando a que mañana va a tener lugar esta aprobación oficial y que el jueves va a empezar a hacerse incluso trading ya con estos ETFs. ¿Cómo valoras tú la entrada de estos ETFs y también qué opciones ves? Porque analistas de Bloomberg dicen un 95%, vemos un montón de anuncios de los solicitantes, uno de los fundadores de Barrick diciendo pues, que mañana va a ser oficial esta aprobación. ¿Qué opciones ves de que esto no suceda? Porque también, en el caso de que no tuviese lugar esta aprobación, puede venir una corrección importante. Claro. Bueno, pienso que ese 5% de probabilidad de que no lo aprueben está sobre la mesa, pero vuelvo y te repito, hay dos caminos para que esto se apruebe. Uno por la vía corta, que sería la aprobación mañana, y uno por la vía larga. Recordemos que el ETF o la aprobación del ETF está cimentado sobre la victoria judicial de Grayscale contra la SEC y además la SEC, que tenía la oportunidad de apelar a la decisión del juez, no lo hizo. ¿Y por qué es importante esta decisión judicial? Porque básicamente determinó que la SEC aprobó ETFs de futuro usando un razonamiento que aplica al ETF Spot. Entonces, al denegar el ETF Spot o retrasarlo, el juez literalmente los catalogó de caprichosos. Entonces, ya con ese precedente legal, simplemente si rechazaran el ETF, todos estos solicitantes irían a la Corte Suprema de Estados Unidos, que sería ya la última instancia donde se tendría que aprobar esto por decisión judicial, ya que la SEC, con el precedente de ese fallo judicial que tuvo en contra, perdería seguramente en los juzgados de la Corte Suprema y obviamente eso haría que se apruebe por ese mandato judicial el ETF, ¿no? Eso tomaría meses, claramente. Y sí, habría un golpe en el precio, sin duda alguna, de un 15, un 20% tal vez. Pero como te menciono, estamos en un año de halving, en un año de crisis bancaria. Estimo yo que a partir de marzo del 24, de este año, perdón, tendremos una gran crisis en el sector bancario americano. Y yo creo que, bueno, todos esos factores suman a favor de Bitcoin. Entonces, aunque tuviéramos esta corrección, volveríamos de nuevo, después de la volatilidad, a la tendencia alcista que hemos venido experimentando durante el último año hasta el momento. Precisamente recogiendo lo que estás comentando, David, una tendencia alcista que hasta dónde nos puede llevar. Empezábamos la entrevista comentando esta estimación de Standard Chartered apuntando a 200.000, Cathie Wood es bastante más optimista, pero bueno, vemos muchas predicciones de nuevo durante los últimos meses. Quiero saber un poco cuál es la tuya, cuál puede ser el roadmap de Bitcoin y también su precio máximo de cara a este 2024. Acaba de comenzar, pero ¿crees que vamos a ver máximos históricos en este 2024? Sí, sin duda alguna, si lo vemos desde un punto de vista técnico, de hecho es de donde he sacado mi target, un promedio móvil que apunta a 2 años a una zona objetivo de $180.000, deberíamos de ver esos máximos este año. Ahora, si tomamos el histórico de Bitcoin y las rentabilidades que ha venido entregando en los años, en cada ciclo alcista, apenas estamos a poco más de un 300, 400% de tal objetivo y normalmente Bitcoin suele subir más de 1000% en cada ciclo. Entonces podríamos apuntar a precios mucho más altos si se repitiera la historia, claramente, aunque eso no es, vamos a decir, fiable que se vaya a repetir. Rentabilidades pasadas no nos dan seguridad de rentabilidad en el futuro, pero bueno, tenemos ciclos claramente definidos
no hay nada diferente en este, excepto que entraría el ETF y entraría un ariete de dinero que no ha experimentado el mercado, y adicionalmente diría que hay muy poco Bitcoin en circulación. El 5% del suministro es lo que queda. Entonces, como el suministro al margen es el que determina el precio, es decir, que ese 5%, cualquier fuerza de oferta o demanda que afecte ese 5% puede catapultar el precio enormemente. Y si la predicción es que entren 50.000 a 100.000 millones en estos niveles de precio con la aprobación del ETF, pues eso va a tener un efecto multiplicador en el precio muy, muy importante, para el cual la gente obviamente no está preparada. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es un activo que está por debajo de $1 trillón y está básicamente abriendo el camino a un futuro financiero diferente, una nueva clase de activo, vamos a llamarlo así, emergente, que tiene que buscar su lugar en todo este ecosistema, entre bonos, metales preciosos, acciones, etc. Si tomas cualquier ejemplo de estos mercados, valen trillones de dólares. Digamos, el oro está por 12 trillones, ni hablar del mercado del real estate, los bonos son como 100 trillones, es decir, que el Bitcoin ni siquiera es el 1% de eso en estos momentos. Entonces, como capture entre el 1 al 5% de la riqueza global en los próximos 10 años, haciendo de esto un estimado bastante conservador, por todas las propiedades de escasez y protección ante la degradación del dinero, cualidades como la capacidad de transaccionar y evitar la censura, etcétera, etcétera, nos puede llevar a precios de 7 figuras, porque de 7 ceros en el precio de Bitcoin. No voy a decir una, pero realmente si entendemos este factor de escasez y demanda que puede haber en los próximos años, solo capturando del 1 al 5% de la riqueza global que se puede invertir en activos, mandaría el Bitcoin a un market cap de 20 o 30 trillones de dólares. Ahora hagan las cuentas y bueno, ya cada quien puede tener un modelo para valorarlo. Es el que yo utilizo y digo que esto apenas está comenzando. Todo esto, David, para terminar, quiero preguntarte cómo va a afectar al mercado cripto, cómo va a afectar a otros altcoins. Vemos a muchas de ellas sufriendo durante la última semana, el caso de Solana, de Cardano, que vamos a decir de XRP, ¿no? Que bueno, no ha parado de hablarse la semana pasada de este proyecto. Hay muchas monedas, bueno, pues que intentan de alguna forma competir con Bitcoin y quizás con estos ETFs, pues la diferencia puede ser aún mayor. ¿Cómo puede afectar a estas monedas? ¿Podemos ver algún crash? ¿Podemos ver alguna de estas monedas pues que termine incluso desapareciendo? Bueno, sin duda algunas van a desaparecer porque hay como 20.000 o 30.000 monedas que han aparecido y desaparecido, van a la irrelevancia. Yo creo que lo que está en el top 100 tiene más probabilidades por efecto derrame, es decir, con todo este dinero que va a entrar al espacio y el reconocimiento de Bitcoin como una clase de activo institucional, va a traer obviamente una especulación fuerte a este sector, que es aún más pequeño en capitalización y que se va a mover y dar tremendas rentabilidades. El problema radica en que cómo saber cuál va a ser, digamos, los beneficiados de esto, ¿no? Entonces, por eso digo que si estudiamos las correlaciones del precio de Bitcoin y las principales altcoins, digamos, van muy seguidos, o sea, vamos a decir, van muy juntas, ¿no? Se van moviendo en paralelo. Entonces, yo creo que si esa historia se repite y todo lo que veo en los gráficos apunta a que sí, pues veríamos tremendas rentabilidades en otras altcoins. El problema es no confundir una cosa con otra. Las altcoins son proyectos privados, son proyectos que tienen un SEO, son proyectos que todavía están buscando que sean adoptados para alguna utilidad en el mundo real. Bitcoin ya es esa utilidad, es un almacén de valor y segundo, un medio de pago. O sea que tenemos dos funcionalidades que tiene Bitcoin que no tiene ninguna otra clase de activo con las propiedades, la seguridad, la descentralización y la escasez que tiene Bitcoin. Además de esa concepción inmaculada de que su creador obviamente se fue al anonimato y no tomó beneficio de esto. Entonces, eso no lo tiene nada más, solo Bitcoin. Entonces, a partir de allí, las altcoins tendrán que buscar en el futuro justificación para su existencia, más allá de la especulación, y esos casos de uso de la tecnología todavía no se han dado a escala masiva. Si alguno de estos proyectos tuviera esa posibilidad de ser adoptado a nivel empresarial o institucional o a nivel de alguna tecnología de cara al público, ahí sí tendríamos una descorrelación de ese activo en particular con Bitcoin y con el resto del mercado. Sería una barbaridad de bull market. Pero bueno, esas son las especulaciones y habría que estudiar muy de cerca cada uno de estos para ver cuál puede estar más cerca de ello. Entonces, ahí está el reto para el inversor, tratar de determinar cuál es. Lo más seguro es irse a Bitcoin y esperar que todos estos fundamentales trabajen por ti.
Pendientes de Bitcoin, pendientes de la aprobación, como decía, apenas unas horas, y pendientes también de cómo puede afectar al mercado cripto y al resto de criptomonedas, al resto de altcoins. Te damos las gracias, David, por volver a pasarte por Negocios Televisión. Un placer, como siempre, contar contigo. Gracias. Muchas gracias, David. Seguimos pendientes, enseguida vamos a volver con uno de los solicitantes, enseguida contamos con Bitwise y en apenas unos minutos tenemos con nosotros en directo a Wall Street Wolverine para saber cuál es su opinión sobre los ETFs y también sobre la estafa de la moneda fiat, el control social de las CBDCs. Nada, hacemos una breve pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con los mejores expertos, con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión? Cero comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, pendientes de los solicitantes y tenemos el placer de contar con uno de ellos en directo aquí en Negocios Televisión. Tenemos a Matt Hugan, CEO de Bitwise. ¿Qué tal? How are you, Matt? I'm doing well. Thanks for having me. Thanks for being here in Negocios TV. I want to ask you about the chances of the Bitcoin ETF approval. How many chances do you see in these approvals of the SEC? Are you optimistic about it? Yeah, I am optimistic. You know, here in the US, we've been working on a spot Bitcoin ETF for more than 10 years. And now Bloomberg's ETF analysts assign a 95% chance that we will get approval and that it could come as soon as this week. So it seems like after all this effort, we're finally on the cusp. And I'm hopeful that we'll get over the hump, maybe even as soon as this week. We'll see. These ETFs, I want to ask you, Matt, about the funds. How are you managing these funds apart from now? Yeah, absolutely. Bitwise has been managing crypto funds for professional investors for 7 years. So we manage close to $1 billion in assets, including the largest crypto index funds in the world. But one thing we've heard during those 7 years is people really want easy exposure to Bitcoin in an ETF wrapper. They want to be able to buy it in their brokerage accounts the same way they buy Apple stock or ETFs like SPY. And so we're aiming to make that a reality. The fund, if it's approved, will function like other Bitcoin funds. It will acquire Bitcoin and hold it with a regulated third-party custodian. That's how it's described in the prospectus. And so it will offer investors, assuming it goes through,
an easy way to gain access to crypto. That is what Bitcoin ETFs are designed to do, not ours specifically, but the class in general. I would like to ask you about the fees. We are seeing a war on these fees in the last hours. In the case of Bitwise, what are the fees that you are going to implement? Yeah, I'm restricted by compliance. I can only say what's in our S1 filing, but as of the S1 update today, the fees are 0.2% a year, so 20 basis points in our S1. I will say, zooming out, without talking about our ETF specifically, one thing about the ETF industry is it's historically very fee conscious. So whatever asset class you look at in ETFs, the fees tend to be very low, and I would expect that to be true in the crypto market as well. One of the main actors in these ETFs is the SEC. In this case, Gary Gensler. I would like to ask you about how have you dealt with the SEC? How are the negotiations with them? Yeah, I will say we've been working with the SEC for a number of years on crypto-related issues, and they are very responsive. They get a lot of negative coverage in the press and on Twitter, but they are very engaged. They're very smart about crypto. They're dug in. They're working hard. You're seeing in the case of these ETFs, new filings happening almost on a daily basis. So there are plenty of concerns and criticisms I have with their approach to crypto in general, but I will say that they've been working hard on ETFs, and we've been making progress. I would like to ask you, Matt, about the investors, the new investors that could enter in the crypto market. What do you think about it? Is probably that some institutionals could enter with these ETFs? Is the key of these Bitcoin ETFs? Yeah, the way we think about the wealth market in the US is there are three buckets. There's institutions, there's financial advisors who manage money on behalf of wealthy individuals, and then there are retail investors. And so far, crypto has captured the retail investor market. These are people using Coinbase and other apps to access the market. But the way those markets work, retail is about 20% of the market, and professional investors are 40, and institutions are another 40. So 80% of the market has mostly been on the sidelines. We think the first users of these ETFs, assuming they launch, will be those financial advisors and registered investment advisors, but it will also open the door to that institution. So this is a major expansion of the market from, again, about 20% of the US wealth market having access to, something closer to 100%, assuming they launch. So it's a big deal. How could it help the adoption of Bitcoin? Could it be the year of the adoption in Bitcoin? I love it. I think this is the year that Bitcoin makes the leap from a niche alternative asset to the mainstream asset. Look, if you're as invested in Bitcoin as I am, big picture, you think it's establishing a new monetary standard that's going to be really significant in the world. This is an important milestone. For years, Bitcoin has existed outside of mainstream finance, outside of mainstream wealth. If we get an ETF, that changes. I come from the ETF industry. I've seen it happen in other asset classes like gold, like oil, like volatility and buffered strategies. ETFs really move things into the mainstream. And so if we get these ETFs, I think you'll see that happen in Bitcoin as well. Question, Matt. I would like to ask you about the gold ETFs. What are the differences and the similarities between the Bitcoin ETFs and the gold ETFs? Great question. They're very similar. Both of them take a commodity, a non-sovereign store of wealth, and store it with a regulated custodian. Physical gold bars in the case of gold, and Bitcoin if they get approved in the case of Bitcoin. And then people have easy access to gain exposure. But it's a great example because the first gold ETF launched in 2004 in the US. And before that, most institutions, most financial advisors didn't buy gold. People thought of it as sort of this barbarous idea, but the ETF brought it into the mainstream. We saw those ETFs gather $100 billion in assets and really move
gold into the mainstream era. And so I'm optimistic we'll see a similar thing with Bitcoin. But there are obviously many differences in the structure, but at their core 30,000-foot view, they do the same thing. They make it easy for people to gain access to these important commodities. Matt, thanks for being here in Authors TV. It's a pleasure. Good luck in the next hours, and I would like to talk again with you, Matt. It's a pleasure. Absolutely. Thank you for having me. I appreciate the questions and the time. Thank you, Matt. Hasta aquí la entrevista con uno de los solicitantes, como decíamos, a apenas nada menos de 24 horas para esta posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. Nos decía Matt, que es el CEO de Bitwise, uno de los solicitantes de estos ETFs, que es muy optimista. Dice además que puede ser un hito que marque un antes y un después en el mercado cripto, también para Bitcoin, que puede hacer que Bitcoin pase a ser una inversión pues algo más mainstream, que sea algo más conocido y sobre todo que los inversores pierdan un poco el miedo, que quizás es una de las cuestiones a tener en cuenta en el mercado cripto durante los últimos años. Vamos a analizar, vamos a hablar todas estas cuestiones de la mano de Víctor Domínguez. Ya contamos con Wall Street Wolverine, no le hace falta ni mucho menos presentación y tenemos el placer ya de contar con él. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, pues muy bien, contento la verdad. Contento también, me imagino, ¿no? Con esta posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. Estamos a nada, apenas unas horas. Sé que tú llevas mucho tiempo hablando de inversiones, mucho tiempo hablando de Bitcoin y, como nos decía aquí el CEO de Bitwise, puede ser un antes y un después para el mercado cripto. Quiero que nos cuentes un poco tu valoración, tu opinión de estos días, estas últimas horas que parece que van a ser históricas para Bitcoin. Sí, a ver, yo creo que cambia totalmente el paradigma de cómo se entiende Bitcoin, sobre todo a nivel social y sobre todo abre una autopista de liquidez de nuevos actores que no estaban en el mercado y que probablemente querían estar porque, o sea, a mí me ha ocurrido de hablar con algunos institucionales o con empresas más grandes que tienen interés en invertir en cripto, pero lo que ocurre es que la regulación no les permite, digamos que de manera fácil, el invertir en Bitcoin o en criptoactivos, por lo cual se abstienen de ello por los problemas legales que pueden tener. El ETF lo cambia todo, porque tú comprando un ETF no tienes ningún problema legal, estás comprando un ETF que tiene exposición a Bitcoin. Entonces, esto puede ser un flujo de liquidez tremendo, pero también cambia un poco el paradigma de los más puristas de Bitcoin, que esto también hay que decirlo, nos viene muy bien a nivel de crecimiento y de adopción, pero también cambia un poco el paradigma de lo que significa Bitcoin, ya que Bitcoin en sí nace como una forma de empoderar al individuo y de devolverle un poco la soberanía de su dinero, pero nos vamos dando cuenta que poquito a poco Bitcoin va pasando más a ser como un oro digital, porque realmente, o sea, se produce como una contradicción respecto a todo esto. Mucha gente entiende a Bitcoin como un medio de pago, pero la realidad es que la gente que más cree en Bitcoin es la gente que menos utiliza Bitcoin como medio de pago, sino que más bien lo holdea, lo mantiene, lo ve como una reserva de valor, gasta más los euros, se utiliza más como medio de pago cualquier stablecoin, por así decirlo, que Bitcoin. Entonces yo creo que al final entramos en un paradigma en el cual Bitcoin va a convertirse en un oro digital, se convertirá en un commodity probablemente y que probablemente tengamos ahora un cambio de discurso a nivel de narrativa como hemos visto en los últimos años, que siempre se hablaba de Bitcoin como una estafa o que era veneno para ratas, a realmente un oro digital y que en muchos casos se entienda de otra manera y tenga otro tipo de prensa, porque la verdad que la prensa que ha tenido en los últimos años no era muy buena. Desde luego que no ha sido muy buena. Hemos escuchado, como bien estás contando, ¿no?, palabras de Warren Buffett, qué decir también del CEO de JP Morgan, que también, curiosamente, luego está involucrado en alguno de estos ETFs, en concreto en el de BlackRock, cuanto menos curioso. Pero me ha llamado la atención una de las reflexiones que hacías, Víctor, que claro, es que hay dos lecturas, ¿no? Una como más positiva, va a entrar mucho dinero, va a entrar mucha pasta en el mercado, esto es muy bueno, pero se pierde quizás un poco la parte romántica de Bitcoin, ¿no? Podemos ir también un poco por ahí. Sí, a ver, esto yo lo llevo hablando ya desde hace unos cuantos años, que al final está lo que representa Bitcoin y la filosofía de Bitcoin, y luego está la parte especulativa. Evidentemente a todos nos gusta que Bitcoin suba, pero también hay que entender cómo sube. Yo creo que Bitcoin al final quedará como una reserva de valor y que realmente dentro de ese fin de que la gente acabe entendiendo Bitcoin y que use Bitcoin, todavía estamos un poco lejos de ello. Más que nada por la complejidad de su uso. Vemos, por ejemplo, como otras tecnologías como la inteligencia artificial tienen muy poca fricción con la gente la utiliza y la gente le encanta, pero tú le pones a tu padre a hacer una transferencia en MetaMask y realmente es algo que dices, esto no puede tener adopción a no ser que sea mucho más fácil, mucho más sencillo, que probablemente acaben surgiendo wallets mucho más sencillas para utilizar,
pero al menos a día de hoy yo pienso un poco en el tema de la adopción y por mucho que quieras venderle bien a la gente la adopción de Bitcoin o de ciertos criptoactivos, es muy tedioso. Tienes que tener ganas de querer hacerlo. O sea, al final, tú no le puedes decir a la gente que con un MetaMask puede hacer una transferencia y que pueda perder el dinero si se equivoca o si lo hace en una red que no es la que tiene que hacer. Y es algo que dificulta la adopción. Es por ello que yo cada vez más veo el mercado cripto como, digamos que el nuevo mercado tech, en el caso de las altcoins, con la parte del oro digital que es Bitcoin. Que un poco lo que comentaba David antes de que yo entrara, muy cierto. Al final, la mayoría de altcoins acabarán muriendo porque en muchos casos muchas crecen por puro marketing y porque se ponen de moda y por especulación, pero al final quedarán muy poquitas que tengan utilidad y que realmente aporten valor. Y será como un nuevo mercado tech, por así decirlo, yo creo. Estás comentando, Víctor, o lo comentaba el propio David, no tiene mucho sentido pues que haya 20.000 monedas y muchas de ellas pues, que tampoco sirvan para mucho, por no decir para nada. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos esperar en este año para Bitcoin? Estábamos preguntando durante todas las entrevistas, durante toda esta semana cripto, un poco cómo puede afectar a la adopción de Bitcoin, también si puede ser el año en el que veamos máximos históricos. ¿Qué percepción o qué valoración haces de Bitcoin de cara a este año? ¿Puede ser, como decía, el año que llega a los 100.000? A ver, es complicado porque si algo al menos he aprendido del mercado cripto es que cuando algo parece súper seguro en cripto suele ocurrir lo contrario. O sea, muchas veces te pones a pensar, vale, todos sabemos que el ETF probablemente se apruebe mañana. ¿Qué es lo que todos pensamos que puede ocurrir? Pues el típico sell the news de, vale, esto ya se ha descontado en el precio, baja y hace una corrección el día del ETF. Pero a la vez sabes que todo el mundo también está pensando en eso. Entonces, en cripto muchas veces no te puedes un poco como anticipar a todo esto porque hay tanta manipulación en el mercado a veces que es difícil saber lo que va a pasar. Yo creo que puede ser un muy buen año para Bitcoin. También habrá que ver el resto de mercados porque inevitablemente a día de hoy todavía el mercado cripto se ve afectado por lo que ocurre en el resto de mercados. Y a ver, el panorama a nivel macro tampoco es que sea una maravilla. También habrá que ver qué ocurre también con los tipos de interés, qué ocurre también con la inflación. O sea, ojalá el mercado cripto fuera totalmente ajeno al resto del mercado, pero en muchos casos no lo es y va muy de la mano. Entonces yo creo que va a depender mucho de lo que ocurra también a nivel macro y en el resto de mercados. Porque al final los fundamentales de Bitcoin y de cripto este año son buenísimos. O sea, con los ETFs, con el año del halving, o sea, son muy buenos, pero no podemos, digamos que, ignorar también lo que puede ocurrir en el resto de mercados. Mirando solo los fundamentales de cripto, pinta muy bien la cosa, muy, muy bien. Ahora bien, nunca se puede dar nada por hecho, porque lo que nos ocurre siempre en cripto es que cuando parece algo muy seguro, suele ocurrir lo contrario. Víctor, como dices, los fundamentales para este año son muy buenos. El halving está a menos de 150 días, qué decir de estos ETFs, que apunta a que se van a solucionar en las próximas 24 horas, pero bueno, la correlación todavía, como bien estabas explicando, sigue siendo demasiado alta. Quiero preguntarte, ya que empezábamos esta entrevista, Víctor, hablando de estafas piramidales, de Poncis. Claro, todos estos comentarios, todas estas críticas se han vertido durante muchos años por parte de los principales medios de comunicación, por parte de los bancos centrales a Bitcoin, pero yo quiero darle la vuelta, quiero preguntarte por la moneda fiat. ¿Qué piensas, pues, qué vamos a decir, del dólar, del euro? No vamos a meter el peso argentino ni monedas de este tipo porque, bueno, yo creo que ya se describen por sí solas, pero quiero preguntarte esta comparativa entre Bitcoin y la moneda fiat. ¿Cuál es verdaderamente el Ponzi? ¿Cuál es la estafa piramidal? A ver, yo creo que lo que ocurre es que a la moneda fiat no se le exige explicaciones, no se la cuestiona, es como que se la da por hecho. Es un poco lo que ocurre como cuando le quieres explicar a la gente Bitcoin. La gente cuestiona constantemente a Bitcoin, pero a mí muchas veces me dicen, ¿y qué pasa si hay una tormenta solar? Y le digo, ¿y qué te crees que va a pasar con tu banco si hay una tormenta solar? Pues más de lo mismo, o sea, en ese momento yo creo que lo último que te tiene que preocupar es Bitcoin. Yo creo que al final Bitcoin se pone siempre en tela de juicio, pero la gente es que lo percibe de una manera, en cierto modo, negativa también, porque creo que también parte de los actores que hay dentro del mercado cripto, sobre todo en el retail, han contribuido mucho en que la gente le coja rabia, porque al final, cuando tú estás todo el día diciendo mira cuánto dinero invierte en Bitcoin, la gente le acaba cogiendo asco, cosa que no ocurre con otros mercados. O sea, yo no veo tanto hate en otros mercados. A lo mejor puedes ver hate en acciones como Tesla, pero porque se le tiene manía, en cierto modo, a Tesla en algunas cuestiones y que hay gente que le tiene cierto hate. Pero en otros mercados o en otro tipo de acciones no tienes este tipo de fanatismo ni por un lado ni por otro. Entonces, creo que en el caso de la moneda fiat, lo primero, la gente no entiende el sistema. O sea, me ha ocurrido en muchos casos hablando con gente incluso mayor
que todavía cree que existe el patrón oro. O sea, cuando tú le explicas que no, que el patrón oro se abandonó, todavía hay gente que lo cree y la gente no conoce cómo funciona el sistema monetario y tampoco conocen que realmente el único valor que tiene la moneda fiat es la confianza de la gente en esa moneda, en que hay un banquero central que firma y dice esto vale tanto. O sea, al final todo se basa en la confianza de la gente. Y lo que ocurre es que al final uno es el sistema y el otro es el contrasistema. Entonces el sistema evidentemente protege lo que es suyo. Ahora bien, también habrá que ver qué ocurre con Bitcoin, porque Bitcoin también puede llegar a un punto en el cual tenga cierto control por parte del sistema. Tú no puedes controlar a Bitcoin como red, en sí es imposible, absolutamente imposible, pero sí que puedes influir en el mercado. O sea, ya los estados compran oro. ¿Por qué no vamos a asumir que a lo mejor hay ciertos estados que también tienen Bitcoin y que intentan también controlar el mercado de Bitcoin? Entonces, creo que al final la lucha con la moneda fiat es algo muy complicado, porque al final por mucho que lo expliques, es como cuando explicas las pensiones. La gente le da igual. Por mucho que le digas que es una estafa piramidal, la gente sigue aferrada a las pensiones como si fuera lo último que tiene. Pero porque al final la gente quiere la seguridad y por mucho que tú le digas, pues bueno, te están estafando o el dinero que tienes cada vez vale menos, la gente ve en su cuenta que hay 10 euros y 10 euros, pues para ellos son 10 euros. Lo que no entiende es que lo que hay fuera vale cada vez más y su dinero vale menos. Pero claro, es una tarea didáctica muy compleja de hacer y que requiere un esfuerzo mental por parte de la gente. Y cuando la gente al final no tiene esa iniciativa de querer hacer ese esfuerzo mental, es un poco como se suele decir, predicando en el desierto. Entonces es una batalla complicada, es muy complicada. O sea, yo creo que al final es una de las batallas perdidas por parte del mercado cripto, el que la gente entienda cuál es el sentido de Bitcoin, y al final el problema es que la gente se ha quedado con Bitcoin como una forma de hazte rico rápido, o especula, o una estafa, o este tipo de cosas que las hay. Esto no hay que descartarlo. O sea, en cripto es como una cueva de bandidos. Pero es que esto al final es como cuando se llegó a América, o sea, estaba todo por hacer. Entonces, cuando está todo por hacer y no hay mucha regulación, pues claro, es un sitio altamente explotable, con muchas oportunidades y mucha regulación, entonces te salen los bandidos y no hay mucha legislación y mucho control. Pero bueno, eso también permite que sea un mercado de alto crecimiento, también, por lo tanto, conlleva volatilidad, pero esto es lo que yo explico muchas veces. La gente se queja de la volatilidad, pero la volatilidad es la única forma de realmente ganar mucho dinero con una inversión. Sin volatilidad, ¿cómo la ganas? O sea, no, te tienes que asumir eso. O sea, ninguna inversión segura, totalmente segura, te permite esos niveles de crecimiento y esos porcentajes. Tú tienes que asumir que si quieres un profit más alto, tienes que asumir una cierta volatilidad o tienes que asumir un cierto riesgo. Pero esto es algo que la gente no entiende. La gente quiere poco riesgo y mucho profit. Entonces eso no existe. Pues, Víctor, antes de terminar, ya que estábamos hablando de luchas, estamos hablando de moneda fiat, hablábamos antes de que Bitcoin puede ser algo así como el oro digital, lo que ya está sobre la mesa, que hablen, por ejemplo, en China, la que se ha liado en Nigeria en las últimas semanas, en los últimos meses son las CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales. Estábamos hablando del control de los estados, claro, las CBDCs ya son el no va más. ¿Qué esperas de estas monedas digitales? Y sobre todo, ya que estabas hablando de predicar en el desierto, de un poco la lucha del mercado cripto, ¿qué podemos hacer para luchar contra las CBDCs? Porque cada vez parecen más cerca y ojo, porque este tema sí que es muy serio. Hablamos de control social, esto ya es el no va más. A ver, yo creo que todavía con el tema de las CBDCs está un poco verde porque no saben ni siquiera lo que quieren hacer con ello. O sea, yo hace unos meses estuve en el Parlamento Europeo y preguntaba un poco sobre ello y no, es que no saben lo que quieren hacer. O sea, saben que, pues bueno, existe, conocen lo que son las stablecoins, les da miedo a las stablecoins porque al fin y al cabo es como, joder, es que esto lo podríamos hacer nosotros, lo está haciendo una empresa privada que replica el valor del dólar. Entonces, les preocupa todo esto. Ahora bien, también en cierto modo podría ser una forma de controlar el mercado cripto, porque si tú obligas a todos los exchanges generalistas a operar con tu CBDC y no permites que haya competencia, por así decirlo, con distintas stablecoins, pues sí, evidentemente puedes tener un control de todo, porque al final es dinero programable. O sea, es el lado oscuro de cripto. O sea, cripto es maravillosa siempre y cuando tú puedas mantener tu anonimato. Pero claro, si coges la tecnología cripto y quitas la parte del anonimato, pues lo que tienes es un control absoluto de todo y la capacidad de saber hasta en qué te gastas el dinero, programar ese dinero. Incluso se podría llegar a incluir la parte de, hostia, pues yo tengo tu dirección relacionada con tu matrícula, has tenido una multa, te lo cargo directamente, automáticamente. Como tu matrícula está relacionada
a una dirección, como hay una multa, venga, te la cargo. No hace falta ni siquiera que la pagues tú, ya te la cojo yo. Entonces, es un poco distópico, pero yo creo que todavía es complicado, porque sobre todo tienen que lidiar también con los propios bancos comerciales, el cómo se implanta todo esto, quién lo gestiona, cómo lo gestiona. Es difícil, creo que tampoco saben muy bien lo que quieren hacer, ese es el punto. Quieren hacer, pero no tienen claro todavía cómo. Les preocupa mucho los stablecoins, como te he dicho, y solo hay que ver en los últimos años, sobre todo con la caída de Luna, que lo que se ha intentado mucho es atacar estas stablecoins e intentar desestabilizar. Ha habido incluso movimientos de USDT que asustaron un poco al mercado y creo que al final ese es el mayor enemigo, lo que más me preocupa. O sea, yo, cuando me preguntan si creo que al Estado o a los gobiernos les preocupa Bitcoin, yo creo que no les preocupa en absoluto. Porque al final lo van a ver como un commodity, está ahí, tampoco molesta demasiado porque realmente lo que te digo, no hay una parte de intercambio de pago detrás, tampoco es tan significativo, pero creo que la parte de la stablecoin sí que les preocupa, porque al final es que suple al euro o suple al dólar. O sea, tú utilizas una stablecoin y puedes intercambiar sin fronteras, sin ningún tipo de comisión prácticamente muy baja, dinero en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que quieren controlar todo eso, porque además también indirectamente si controlas todo eso y además tienes a los exchanges con QIC, puedes controlar también un poco el mercado cripto. No en su totalidad, pero la parte más mainstream que utilizan exchange con QIC lo puedes en cierto modo controlar y saber cuando la gente ha metido dinero. Bueno, ya lo entienden, ya lo hacen en cierto modo porque los bancos también se chivan cuando metes dinero en un exchange, pero controlar de una manera más clara, es decir, esto entra de aquí, esto va aquí y tener una trazabilidad de todo. Pero bueno, sí da un poco de miedo, pero es como lo que comentábamos antes, que la gente no es consciente de todo esto y cuando no eres consciente, pues bueno, crees que lo hacen por tu bien y no porque realmente quieren tener un control absoluto de tus finanzas. Pues te damos las gracias por estar aquí con nosotros, un placer tenerte en esta semana que todo apunta que va a ser histórica para el mercado cripto, no antes y un después, pero eso sí, todavía con el ojo puesto en las CBDCs, también en lo que suceda con la moneda fiat y sobre todo la mano de los estados, de los gobiernos en el mercado cripto, que esperemos que permanezcan bastante lejos. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros, un placer. Nada, a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Pues hasta aquí llega este segundo programa de la Semana Cripto. Ojo porque llegan las horas decisivas, llega el tic-tac, que estamos apenas 24 horas de la posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. La Semana Cripto, como saben, como siempre, de la mano de los amigos de BitGet, como saben, tienen un enlace en nuestro chat, un enlace fijado, con el que podrán tener hasta $1000 en recompensa. Les damos las gracias por estar con nosotros una tarde más y les decimos, bueno, pues que sigan con nosotros. Sigue la mejor programación en Negocios Televisión.